Muy buenos días, tengan todas y todos. Aquí se inicia una nueva edición de La Cafetera en este martes 7/2020, 7 de julio del año 2020. Está usted en sintonía de Radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derechos, una radio comunitaria, una radio que promueve la inclusión social. De inmediato vamos al informe del tiempo para este día. La ONAMET está informando que un área de baja presión se está moviendo sobre Georgia, Estados Unidos, y presenta probabilidades bajas de convertirse en un ciclón tropical durante las próximas 48 horas, en tanto que una onda tropical ha comenzado a ser visualizada por el centro de huracanes de Miami. Está al este del mar Caribe. Una onda tropical está cruzando el suroeste del país con poca incidencia, solo algunos incrementos nubosos con lluvias dispersas. Después del mediodía, los factores como una vaguada y el ciclo diurno podrían provocar algunos incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de vientos sobre las regiones nordeste, sureste, el suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. El ambiente se mantendrá caluroso en gran parte de la geografía nacional. La temperatura para el día de hoy entre 33 y 35 grados Celsius, pudiendo tener valores incluso mucho más altos para el día de hoy, con una mínima entre 23 y 25 grados Celsius. Hasta aquí el informe de tiempo acá en La Cafetera. Un poquito de música, volvemos en breve. Regresamos a La Cafetera en este día 7 de julio del año 2020. Algunas de las informaciones más importantes de este día: solicita un año de prisión contra acusado de robo a la Junta Central Electoral en Santiago. El principal acusado es Joel Antonio Durán Tavares, quien se desempeñaba como miembro de la seguridad interna del organismo electoral en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es señalado como el autor intelectual de el robo. Ayer se informó que se recuperó casi todo el dinero y que apenas se habían gastado de los 37 millones y tanto, se habían gastado apenas 20,000 pesos. Y bueno, por tanto ha aparecido el dinero y los autores, incluyendo policías y militares que estaban de servicio en la Junta Electoral Municipal de Santiago, pues también han sido detenidos. Lo más importante es que, bueno, pasó una semana y se desveló este misterio que del robo de estos recursos de el Estado. Apenas 20,000 pesos había gastado el señor Joel Antonio Durán Tavares. Nos imaginamos que las investigaciones, tal y como se ha dicho, pues están abiertas y se sigue investigando a otros posibles responsables de este hecho lamentable. En otra información que llena de expectativa, hay muchas expectativas con relación a la reanudación del béisbol profesional de los Estados Unidos.
Las Grandes Ligas dieron a conocer el calendario oficial de la competición para la temporada 2020 que comienza el 23 de julio. Y la noche de apertura tendrá un duelo entre los Nacionales de Washington, actuales campeones de la Serie Mundial, y los Mulos del Bronx, los Yankees de Nueva York. Además también se dará en el oeste de Estados Unidos el duelo entre los eternos rivales de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, que van a recibir a los Gigantes de San Francisco. En la reducida temporada de 60 partidos, debido a la pandemia, pero también debido a la lucha encarnizada entre los dueños de equipos y la Federación de Peloteros Profesionales de los Estados Unidos. No solamente por el coronavirus, sino también un tema salarial que ha sido siempre la disputa al inicio de cualquier temporada en los Estados Unidos. Algunas ocasiones un poco más visibilizada cuando públicamente se filtran informaciones para poder presionar a una de las partes, pues en otras ocasiones se mantienen discretas las discusiones por el tema salarial y las condiciones para jugar de parte del sindicato de los peloteros, y esto no sale mucho a la luz pública porque se mantiene en secreto, como debe de ser, porque eso es un negocio. Los negocios son privados, no tiene nada que ver el Estado en los Estados Unidos. Por eso ustedes ven que ni siquiera se meten en eso. Hay un comisionado que más bien trata de apaciguar las discusiones, de provocar un ambiente agradable en las mismas, tratando de que los impases que se presentan no lleguen a provocar mayores enfrentamientos. Y bueno, eso es lo que pasa. Entonces, de todos modos, lo más importante, se va a jugar béisbol profesional en los Estados Unidos. Son 60 partidos y bueno, se espera que se jueguen 14 partidos después de la apertura el 24 de julio, incluido el primer encuentro en el nuevo estadio de los Vigilantes de Texas, que serán los anfitriones de los Rockies de Colorado en un duelo de interliga. Durante la temporada regular de los 60 partidos, los equipos jugarán con sus 4 oponentes de la división 10 veces cada uno, y los otros 20 encuentros serán contra rivales de interliga en la misma área geográfica, lo que significa que los equipos de la Liga Nacional con sede en el oeste de Estados Unidos se enfrentarán a los equipos de la Liga Americana, que también se encuentran en la misma región. Un calendario bastante especial que se ha preparado, pero siempre guardando el espíritu del béisbol organizado de los Estados Unidos. El enfrentamiento del día de la apertura, los Nacionales y los Yankees podrían propiciar el debut del abridor Gary Cole con el equipo de los Bombarderos del Bronx. Pues este pelotero ha firmado un contrato de $324 millones por 9 años. Pues ahí está. Es importante. Es un negocio todo esto, el béisbol organizado de Estados Unidos, pero también un entretenimiento para mucha gente.
que sigue el béisbol organizado de los Estados Unidos, y que estaba haciendo sus apuestas, estaban poniendo todos sus parabienes para que se llegara a algún acuerdo, como han llegado acuerdos no revelados, además, entre los peloteros y el sindicato de los peloteros y los dueños de equipos. Estos contratos de volúmenes millonarios muy altos, siempre pues tienen sus cláusulas, y los expertos, los abogados expertos en estos tipos de contratos, pues se mantienen siempre al acecho, siempre están pendientes, asesorando básicamente al sindicato de los jugadores. Los dueños de equipo muy raras veces pierden dinero. Muy raras veces pierden dinero. Es una temporada, la temporada regular es muy larga y es un negocio, el tema de la televisión, que es de lo principal. Ir a un estadio de béisbol de los Estados Unidos a ver un partido es una gran inversión. No importa si usted está en la grada, usted está en los bleachers, no. Una boleta para usted ir a un juego de béisbol en los Estados Unidos es muy, pero muy cara. Por lo tanto, es un negocio redondo para los dueños de equipos, que también, por supuesto, tienen que hacer inversiones importantes en estos estadios, acondicionarlos. Siempre están listos para jugar béisbol en estos estadios en Estados Unidos. Siempre se están remodelando, porque también tienen otros usos cuando no está la temporada o cuando no se juega, no hay partidos programados. Ahí no es que esos estadios están vacíos, se hacen espectáculos, se mantienen acondicionados, y también mantener uno de estos estadios en las condiciones que se requiere para jugar béisbol, en las condiciones que el sindicato también exige, que protege a los peloteros, que es real y no es como este sindicato de aquí, la Federación de Béisbol. No, allí hay una regla de juego que están establecidas, y hay una línea que aparentemente mucha gente jamás en su vida la verán, porque para ver esa línea hay que estudiar, hay que leer, hay que saber todo el tinglaje que se da en estas negociaciones, que se da en el statu quo en Estados Unidos, donde todo está escrito, y ni dueño de equipos ni el sindicato pasan esa raya amarilla, porque saben que traspasar esa raya amarilla es someterse al escrutinio de la justicia. Entonces, por eso ustedes ven que se paraliza lo que los peloteros pueden dejar de ir a jugar, y dicen se van a la huelga, y pueden pasar como ha ocurrido en otras ocasiones, que se han dado huelga, que se ha suspendido por completo la temporada y no hay ningún problema. Ese sindicato paga a sus afiliados, a los peloteros, protege a los peloteros, porque eso está establecido, se llama el statu quo, y no se paraliza eso. Entonces, lo más importante, y retomamos, se va a jugar béisbol, 60 partidos, se retoma, tomando en cuenta todos los protocolos que se va a seguir. No sabemos si veremos jugando a los peloteros con mascarilla, pero bueno, de todo modo el coronavirus está presente en Estados Unidos, y los peloteros no son la excepción. Ya hay peloteros que han dado positivo al coronavirus, incluyendo dominicanos.
y no sabemos tampoco cómo va a ser todo el tema del protocolo en los estadios. Son cosas que todavía no han salido. En fin, incluso los propios estadios pueden ser una fuente de infección. El mismo terreno puede ser un foco de contaminación. Ese acercamiento entre ampallas, jugadores, estas discusiones que se dan, en fin, esto será muy especial. Tal y como se celebraron elecciones acá en República Dominicana en medio de la pandemia, así también en medio de la pandemia en Estados Unidos, que es uno de los países donde más contagio existe, se va a jugar béisbol en condiciones excepcionales. Pasará a la historia esta temporada corta de la pelota en los Estados Unidos, la pelota profesional, pero pasará a la historia. ¿Cuáles serán los resultados? No solamente quién gane, quiénes sean los que vayan a la Serie Mundial, si se celebra, y quiénes en los distintos circuitos, quiénes son los que ganen. Importará por la cantidad, incluso la cantidad de peloteros que puedan salir al terreno sano y salgan del terreno infectados de coronavirus. ¿Cuánto irán cayendo? Porque van a ir cayendo, sépalo usted. Así como celebramos elecciones acá en este país, y en 10, 15 días, una semana, tendremos cientos de contagiados, porque lo vamos a tener. Porque la movilización que se dio el domingo pasado tendrá su consecuencia, igualmente tendrá su consecuencia en el béisbol organizado de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo se da. Lo más también de las cosas importantes es que tendremos el entretenimiento de la televisión transmitiendo el béisbol de los Estados Unidos por acá en República Dominicana. Tengo derecho a no ser discriminada por mi color de piel, por mi religión o mi idioma, o por mi orientación sexual. Tengo derecho a la vida, a la seguridad, a un trabajo digno y en equidad, al seguro social. Tengo derecho. Tengo derecho. Tenemos derechos. Declaración Universal de Derechos Humanos. 30 derechos que te pertenecen. Haz los tuyos. Radio Cimarrona, una radio ciudadana y comunitaria que te escucha. Und für dieses Volk und niemals versagen. Se le llama Conadome. Aquí deben joder en el campo. Aquí viene a joder. El racismo o discriminación racial es una violación a los derechos humanos, que consiste en la discriminación de las personas por su origen étnico, de modo que unas se consideran superiores a otras. El racismo no puede ni debe vivir entre nosotros. Volvemos a la cafetera. Muchas gracias a todas y todos por permanecer en sintonía de Radio Cimarrona, la radio que te acompaña, una radio de derecho, una radio comunitaria que promueve la inclusión social, que promueve los derechos a la comunicación. Miren, amigos y amigos que nos están escuchando, el tema del polvo del Sahara incide mucho en la calidad del aire
que estamos respirando en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo y en sentido general en toda la geografía nacional. Problemas respiratorios tenemos por esta situación. Y se ha estado recomendado cuando tengamos toda esa concentración de polvo de Sahara, utilizar la mascarilla. Bueno, tenemos que utilizarla por el tema del coronavirus acá en el territorio nacional, y eso no puede ser un lujo, la mascarilla, usarla en la barbilla, sino que tenemos que darle un uso, además de que si no la usamos nos podemos infectar, pero también podemos estar respirando un aire muy pero muy contaminado en este país. En el Distrito Nacional la concentración del polvo del Sahara es una cantidad importante. Se nota en la calidad del aire que estamos respirando. Los datos del coronavirus que debimos ofrecer al inicio del espacio: 703 nuevos casos, 703 nuevos casos. Los activos ahora son 17.835. 17.835. Los confirmados 38.128. 38.128. Y los fallecidos son 804 personas que se infectaron del virus y no resistieron, perdieron la vida. El virus, el COVID-19 lo venció, fueron vencidos y bueno, fallecieron. Muy lamentable. Estos son los casos. A las 10 de la mañana no sabemos si se van a retomar las ruedas de prensa. El ministro de Salud Pública, se van a seguir ofreciendo los partes. Deberían retomar las ruedas de prensa, aunque no sea el ministro, y que se den los detalles. Sabemos el trabajo magistral que ha hecho este ministro en la conducción de esta enfermedad. No se puede ser mezquino. Hay que reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo coordinado, sector público, sector privado, a través de las clínicas, de los privadas que contaban con la posibilidad de hacer las pruebas necesarias. En fin, yo creo que el país da una muestra de coordinarse a través del Ministerio de Salud Pública, crear las herramientas necesarias para poder enfrentar este virus. No ha sido fácil. Por supuesto, se ha podido hacer más. El hecho de que no se hayan realizado las pruebas masivas, y a veces yo me he estado preguntando, se han producido muchas donaciones de pruebas para que el Estado, el Ministerio de Salud Pública, pueda realizar la mayor cantidad de pruebas, pero fíjense que los casos confirmados son 38.128, ¿verdad? Esos son los casos. Por supuesto, ustedes saben que a la menor cantidad de pruebas que se hagan, pues van a salir menos casos.
usted hace masivamente y le van a salir muchos, pero muchos casos. No se ha vuelto a hablar de las provincias, incluyendo el Distrito Nacional, que están bajo alerta. Es decir, donde más casos hay, como la provincia de Santo Domingo. Se quedó de hacer unos operativos. Nunca se hizo. Entonces, claro, estos anuncios llegaron con el tema de que estábamos ahí con la campaña electoral y esto uno se imagina. El país debió seguir, pero todo el mundo se concentró en el tema de la campaña electoral, el final de la campaña electoral. Ya hemos pasado, ahora hay que retomar, enfrentar este tema del COVID-19 en la República Dominicana, el tema de la salubridad en la República Dominicana. Se necesita seguir aunando los esfuerzos para ver cómo salimos de manera exitosa del COVID-19 en la República Dominicana. Se espera y se ha reiterado y se sigue reiterando, los especialistas siguen reiterando de la necesidad de reactivar todo el tema de las salas de cuidados intensivos, la cantidad de camas disponibles, porque mucha gente se va a contaminar, muchos adultos mayores que salieron a votar, y aunque observamos algunos de estos adultos mayores que fueron llevados por sus familiares a votar y tenían las mascarillas, esto también se advierte que bueno, tampoco era mucha garantía de que pese a tener la mascarilla no se contaminaran. Entonces tenemos un problema serio que se debe seguir enfrentando, y es de los grandes retos que tiene el próximo gobierno, que incluso había dicho que tenía la solución para enfrentar este tema. Debería aportar las soluciones, ¿verdad? Porque podría encontrarse con que uno de sus temas que va a ser, tiene que ser el tema económico y sanitario, son de los dos grandes temas que tiene estas próximas autoridades que enfrentar. Por lo tanto, vamos a ver cómo transcurre todo esto, pero lo cierto es que preocupa a la ciudadanía el tema del coronavirus y cómo se ha estado expandiendo sobre toda la República Dominicana, y que todavía quedan provincias que no han bajado los niveles de contagio, por el contrario han aumentado, como es la provincia Santo Domingo, y sigue siendo el Distrito Nacional un dolor de cabeza para las autoridades. Hemos llegado a la parte final de la cafetera. Muchas gracias a todos. Mañana volveremos a encontrarnos en una nueva edición. Hasta mañana. Tengo derecho a no ser discriminada por mi color de piel, por mi religión o mi idioma, o por mi orientación sexual. Tengo derecho a la vida, a la seguridad, a un trabajo digno y en equidad, al seguro social. Tengo derecho. Tenemos derechos. Declaración Universal de Derechos Humanos. 30 derechos que te pertenecen. Haz los tuyos.